Hola amigos, bienvenidos a otra edición de los llamados sábados culturales que tengo el gusto de hacer para interesarlos a ustedes en temas que quizás no conocen o recordarles otros que conocieron en su momento, que se les olvidaron y entretenernos un rato. Y en esta oportunidad voy a tocar un tema que anuncié, me parece ayer, en el sentido que me parecía entretenido hacerlo, y es la llamada Belle Époque. Probablemente ustedes han escuchado esa expresión, la bella época, la Belle Époque en francés, y se refiere a un periodo histórico que fue categorizado de esa manera por las razones que vamos a ver, y respecto a las cuales, a esas razones y respecto a la época, les voy a mostrar 3 libros que pueden ser de su interés para entrar en muchísimo más detalle de los que vamos a tocar acá. Partamos definiendo el periodo histórico y el lugar donde se aplica este concepto o frase de la Belle Époque. Se refiere a Europa entre más o menos 1880 o por ahí, y naturalmente termina todo esto con la guerra del 14. O sea, estamos hablando de un periodo de más de 30 años en Europa. La Belle Époque, por razones que ya vamos a ver, se le llamó así. Pero partamos diciendo que los que vivieron en la Belle Époque, o en el momento en que vivían las personas que estaban viviendo en esos años, no se consideraban habitando la Belle Époque. No existía la expresión. No se sentían viviendo en una Belle Époque. Sentían muchas cosas, pero lo de la Belle Époque no, porque esa es una expresión posterior a la existencia de la Belle Époque. Es una expresión retrospectiva, nostálgica, de quienes habían vivido en esos años y luego les tocó el cataclismo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, mirando retrospectivamente ese pasado relativamente reciente, dijeron, esa fue una Belle Époque, una bella época. Naturalmente, es una visión que está marcada por la guerra misma. Europa, en la Primera Guerra Mundial, que entonces no llamaban Primera Guerra Mundial porque no sabían que iba a haber una segunda, lo llamaban la Gran Guerra. Con la perspectiva de la Gran Guerra, evidentemente que el periodo previo en que no había habido guerra, Europa había disfrutado de paz más o menos desde 1870 hasta 1914, una época de muchos puntos positivos. Evidentemente que en ese momento, mirando retrospectivamente ese pasado, lo llamaron la Belle Époque. Y no es primera vez que ocurre esto en los asuntos humanos, ¿no? No recuerdo quién dijo, un hombre mayor, viejo ya, después que terminaron los eventos tumultuosos, sangrientos, brutales de la Revolución Francesa, luego de lo cual vinieron los eventos tumultuosos y brutales de las guerras napoleónicas, todo ese periodo que empieza en 1789 viene a terminar recién en 1815. O sea, 25 años, 26 años desastrosos en Europa. Los que sobrevivieron a ese periodo, y refiriéndose a los años previos a la Revolución Francesa, solían decir, o alguien de ellos dijo, que quien no ha conocido quien no ha vivido en los años previos a la Revolución Francesa no tiene idea de lo que significa la dulzura de la vida. Y si nos remontamos mucho más atrás y llegamos a la Grecia, incluso preclásica, a la Grecia del periodo en que estaba activo el poeta Hesíodo, que no recuerdo bien la fecha, pero estamos hablando de un hombre que escribió más o menos los 600 a.C. Él también tendía a considerar que Grecia ya había pasado su mejor momento, que había habido, en un pasado, no sé cuán remoto lo consideraba Hesíodo, una era de oro. Y que de ahí en adelante todo había sido caer, degradar. De la edad de oro se había pasado a la edad de plata, en fin, y así hasta que llegara a la edad del hierro. Se refería a él al tipo de costumbre, de valores y de conductas que se observaban en Grecia.
Y estamos hablando de un Hesíodo que escribió esto, como digo, antes, mucho antes, de la peor catástrofe que sufrió Grecia, que fue la guerra del Peloponeso. De forma que no es primera vez que se mira un periodo histórico del pasado como una Belle Époque, una época dorada, una época donde ahí se conoció la dulzura de vivir. Pero ¿quiénes dicen eso? ¿Y por qué lo dicen? Incluso si no hay una guerra, como pasó con estos europeos post Gran Guerra, que mirando retrospectivamente la Europa de antes de 1914 la describieron como la Belle Époque. Aún cuando no ha habido guerras, los periodos del pasado siempre parecen bastante mejores de lo que fueron, y eso es tan común que hay una frase conocida por todos: todo pasado fue mejor, etc. Y esto tiene que ver con la psicología humana, con una de las grandes virtudes del espíritu humano, que es la capacidad del olvido, sin la cual probablemente no podríamos vivir un día, porque si nos mantuviéramos siempre en estado presencial en la mente, y no meramente en algún archivo de memoria que está ahí, pero no lo estamos recordando todos los días. Una cosa son tener recuerdos y otra cosa es tenerlos presentes, ¿no es cierto? Recordarlos en un momento dado. Si estuviéramos en estado de presencial todo el tiempo, la suma de malos momentos que todos hemos pasado, mayores o menores, la vida sería insoportable, pero nos olvidamos. Los seres humanos se olvidan de cómo fue el pasado que a ellos les tocó vivir hace 10, 20 o 30 años atrás, y se pinta como una edad mejor, como una edad de oro. Aquí en Chile lo vemos, lo estamos viendo. Hay mucha gente, y yo me incluyo entre eso, que con o sin razón, a veces también hay razones, buenas razones, ven el periodo de los años de la Concertación como una edad de oro de Chile, comparado con antes y comparado con después. El pasado se ve siempre mejor porque se nos han olvidado muchas cosas que ocurrieron, o si las recordamos solamente. Una cosa es el recuerdo y otra cosa es sentir o vivir la experiencia. Un recuerdo incluso de algo malo, pasado el tiempo, cuando ya no nos está afectando, hasta puede tomar un cariz humorístico. Una plancha que sufrimos alguna vez, espantosa, que no hubiéramos querido tirar por la ventana, vista retrospectivamente nos parece entretenida, divertida, y la contamos. Todos nos pasa eso. Fue entonces esto de la Belle Époque una mirada de quienes sobrevivieron a la Gran Guerra. Los contemporáneos de ese periodo, estas mismas personas que bautizaron a ese periodo como la Belle Époque, cuando la estaban viviendo, tenían otra concepción. Y desde luego que esta Belle Époque también tiene que ver con quienes la vivieron y en qué condiciones la vivieron. Para la élite europea, que era muy pequeña, ciertamente los años que van de 1880 más o menos a 1914 son una época realmente muy positiva, porque vivían en un nivel de riqueza como nunca antes había existido. Riqueza no solo de los bienes que tenían acumulados de su pasado, de sus actividades, sino que la riqueza nueva que emergía de las invenciones, de los adelantos tecnológicos que se estaban produciendo en ese periodo. Entre 1880 y 1914 aparecen un montón de artículos, de procedimientos, de tecnologías nuevas que para quienes pudieron adquirirlas les cambió radicalmente la vida. Apareció el automóvil. En algún momento del siglo XIX, el señor Benz inventó el motor a explosión. Apareció el teléfono. En Inglaterra muy rápidamente y en otras partes empezaron a instalarse redes. Imagínense ustedes lo que significaba comunicarse así de rápidamente. Apareció la iluminación eléctrica en las ciudades. En algunas ciudades empezaron a crearse redes eléctricas. Aparecieron un montón de innovaciones en el campo de la medicina importantes. Apareció, la navegación a vapor siguió desarrollándose, ya había aparecido, por supuesto, antes de la mitad del siglo XIX. Y toda clase de invenciones. El vuelo, el aeroplano. El primer vuelo, ustedes recordarán, lo celebraron en una máquina más pesada que el aire, como se decía en esa época en Estados Unidos, los hermanos Wright, 1905. Muy poco tiempo tomó después para que esto se empezara a generalizar.
la radiotelegrafía sin hilos, como llamaban a la radio. En fin, un montón de novedades tecnológicas que entraron a las casas de la élite, muchas de ellas, el teléfono, el automóvil, etc. En sociedades especialmente ricas y poderosas, y en esa época la gran superpotencia era Inglaterra, a eso se unía, para esa élite, no solo la riqueza acumulada del poderío económico de Inglaterra en general y de esta clase en particular, sino que había un ánimo que un historiador que ya les voy a mostrar lo califica algo así como fanfarronería, arrogancia, derivada del poder de Inglaterra. Inglaterra era un imperio, y el imperio más grande que jamás había existido. Tenía la flota más poderosa del mundo, era intocable Inglaterra. Su industria dominaba, o por lo menos la primera mitad de la Belle Époque, dominaba el mundo. Después empezó a decaer eso, a declinar. Eran el país más poderoso, sentían que ellos daban la nota, sentían que eran un pueblo escogido. Realmente el pueblo elegido eran los ingleses. Hablaban de frentón de la raza sajona. Sí, en distintos momentos históricos, distintos pueblos han considerado que son el pueblo elegido por las razones que sean. Los ingleses sentían que tenían muchas razones. La nación más grande, la nación más poderosa, la flota más grande, la industria más grande, innovaciones, riqueza. Entonces, era una Inglaterra muy arrogante, pero era una arrogancia que era compartida quizás en un grado diferente por otras naciones europeas. Incluso naciones que venían saliendo de guerras perdidas, como los franceses que habían sufrido una terrible derrota con Prusia en 1870, pero ya se habían recuperado, se habían creado colonias. Esta es la gran época del imperialismo, colonialismo. Inglaterra tenía, Francia, tenían colonias, tenían en África. Hay libros enteros que se dedican a lo que se llama The Scramble for Africa, o sea, la pelea, la disputa de quién conquistaba más territorios en África. A veces ni siquiera por una cuestión económica. Muchas veces la colonia terminaba siendo más costosa que los eventuales beneficios. Era una cuestión de prestigio imperial. Entonces, se sentían poderosos, sentían los europeos en general, y muy particularmente los ingleses, que eran el pueblo elegido, que estaban viviendo un periodo que se iba a prolongar indefinidamente en el futuro, y que ellos tenían una misión, la misión del hombre blanco, como decía un escritor británico, de educar, de sacar de su condición primitiva, en la cual efectivamente estaban todavía muchos pueblos, a gente en el oriente, sacarlos y traerlos a la modernidad, como primos lejanos y no muy listos, pero ellos en su bondad los iban a rescatar. Antes de continuar con el espíritu que reinaba en esta Belle Époque, permítanme hacerme cargo del primer bloque, que lo comienzo con Edifito, esta empresa que le pone a su disposición un software de administración de edificio y condominio, que es la última palabra, se está usando en miles de edificios en toda América Latina, facilita, agiliza y asegura que la gestión contable, administrativa, de ejecución, todos los aspectos de la administración del edificio, que son bastantes, se van a llevar a cabo a la perfección, sin olvido, sin problema, sin cosas que se quedaron pendientes. Todo va a ser llevado a la perfección. El edificio ya no va a depender de la buena memoria del administrador, porque todo va a estar en este software, que va a estar recordando: hoy día tiene que hacer tal cosa, hoy hay que pagarle al asesorista, hay que cobrar los gastos comunes, así se calculan los gastos comunes, los calcula el software, lo hace todo. Entonces es realmente un producto excepcional, y los comités de administración, que son vecinos del edificio o del condominio, que andan siempre preocupados de a quién contratamos que haga la pega muy bien, bueno, aquí tienen una manera de que el administrador que contraten eventualmente, contando con este software, haga la pega perfectamente. Edifito, estimados amigos, 10% de descuento a quienes mencionen que supieron de este producto en este canal. Y continúo con Oxinova, el producto que ustedes ya conocen,
que aparte de los beneficios que ya les he contado muchas veces en cuanto a destruir las bacterias del mal olor en pozos sépticos o en sistemas de cañería viejos de casas antiguas, esto ha servido, hasta siendo comprobado en las aguas negras con que algunos agricultores riegan para ahorrar agua sus cultivos, y con el tratamiento de estas bacterias funciona mucho mejor ese riego, porque esta bacteria elimina todos los elementos que no habrían facilitado el crecimiento de las plantas. Esto elimina esas bacterias y facilita lo que podríamos llamar los elementos positivos del agua que se está usando de riego para el crecimiento de las plantas. Se ha estado experimentando y ha resultado súper bien. Oxinova, amigos, esto es un producto norteamericano que tiene como 15, 20 años en el mercado de Estados Unidos, llegó recientemente a Chile y realmente le ha cambiado la vida a mucha gente. Me ha llegado ya mail de personas que lo han usado de la manera más simple, en la letrina, en el pozo séptico de su segunda vivienda, y se acabaron sus problemas así. Oxinova. Y terminando este bloque, recuerden el hotel más exclusivo, más espectacular, en lo agradable, no en lo grande. Es un hotel pequeño para 30, 35 personas. Esa es una de sus gracias. Mari Mari, ubicado en la región de los lagos, comuna Los Muermos, un lugar maravilloso con el mejor personal de Chile para atender, con los mejores servicios, todo incluido una vez que usted paga usted paga la tarifa por noche, como se llama en la hotelería, por persona, qué sé yo. Usted ya dispone de todos los servicios todas las veces que quiera sin tener que meterse la mano al bolsillo, ya sean masajes, salidas a terreno con guías turísticos, todo está incluido. Todo. Las comidas que usted tome, puede comer 20 veces al día, puede tomarse 50 whiskies si le da el cuero, todo incluido en lugares maravillosos. Realmente, era el hotel más exclusivo del mundo. Solamente podían llegar y llegaban extranjeros. Ahora está abierto también al público nacional, así que nosotros, los aborígenes, podemos también ir a disfrutar del Mari Mari. Hotelmarimari.com. Les sugiero que entre al sitio para que vea muchos más detalles que los que ofrece esa foto o lo que yo cuento. Era una época entonces en que Europa sintió que estaba... más o menos sintió lo que pueden haber sentido muchos occidentales cuando cayó el muro de Berlín, cuando el comunismo apareció como derrotado, cuando alguien declamó que se había acabado la historia y se sintió que ya estaban resueltos los temas. O sea, ya no iba a haber más conflicto con los comunistas, ya el mundo entero se había convencido que el modelo liberal, capitalista es el que funciona, que las democracias son los mejores regímenes políticos y que efectivamente ya podíamos empezar a desarmarnos y ya estábamos en una época de grandes progresos tecnológicos y por lo tanto había un ánimo muy optimista. Yo no sé si arrogante en ese momento, pero sí optimista. Es lo que suele ocurrir cuando las personas o las colectividades desembocan, aterrizan en estos periodos en que las estrellas se alinean favorablemente y parece que ya está todo resuelto. Nunca más van a haber problemas o van a ser problemas fácilmente resolubles. Y no es así. En el caso de los habitantes europeos de la élite, durante el periodo de la Belle Époque, había además arrogancia. La arrogancia que nace de la ignorancia en general, ¿no? Creer que las cosas son eternas, creer de que la rueda de la fortuna nunca va a cambiar en su posición, aunque cambia todo el tiempo. Y esta arrogancia está muy bien expresada en dos de los libros que les voy a mostrar sobre ese periodo, pero eso lo voy a hacer al final del programa, así que esperen un poquito respecto a eso. Y por lo demás, estos habitantes tenían muy buenas razones. Como les digo, fue un periodo de paz en Europa. Como lo hemos tenido, entre paréntesis, después de la Segunda Guerra Mundial, en cierto sentido. No es que no hubieran habido guerras durante ese periodo, pero no en Europa. Del mismo modo que en Occidente, no es que no hubo guerras, mientras las había en Vietnam, mientras habían guerras coloniales, pero en el corazón de Europa y de Occidente no hubo guerra que afectaran los países del primer mundo occidental, etc. Estaba esa sensación de paz, como la paz eterna que al fin se consiguió. Habían estas invenciones extraordinarias que aparecían todos los días: el teléfono, el automóvil, el avión, la telefonía sin hilo y un millón de cosas más de uso práctico. El cine, ya la fotografía había aparecido, las grabaciones discográficas,
Cada día había una nueva invención que hacía pensar a los europeos de esa época que el progreso era un proceso acelerado, en lo cual era cierto, continuo y sin tropiezos, lo cual no era cierto. Había entre estas élites de los distintos países europeos un enorme cosmopolitismo. El europeo de la élite de Inglaterra, de Francia, de Alemania, o quizás no tanto de España, que siempre estaba mucho más atrás de los demás países, tampoco tanto de Italia, países atrasados dentro del concepto de las naciones europeas. Austria también era un país avanzado. Había una familiaridad, era como una gran familia. La élite europea era una familia, era un club exclusivo. Todos hablaban francés, ese era el idioma internacional. Inglés también, por supuesto, era importante, pero el francés era el idioma, el francés. Los europeos podían viajar de un país a otro sin pasaporte. Había una globalización que facilitaba los viajes. Eran muy pocos los trámites que tenían que hacer un alemán que fuera a Inglaterra o un inglés que fuera a Alemania. Las familias reales de Europa tenían conexiones de sangre incluso. Eran parientes unos con otros a lo largo de tantos siglos de historia de monarquía, con casamiento y toda clase de enredos y situaciones. Habían lazos de sangre, de familiaridad tremendo entre las monarquías, entre, digamos, las cortes, entre las élites. Compartían la cultura europea, compartían el arte que se estaba produciendo. Piensen ustedes que este es el periodo, ya los impresionistas se habían convertido en parte, digamos, del estándar del arte. Este es el periodo de los grandes músicos europeos. En Inglaterra, Elgar, el autor de esa famosa pieza que todavía se toca con mucho entusiasmo en Inglaterra en las promociones, unos conciertos que se llaman promo. El Pompa y Circunstancias de Elgar, que ustedes deben haber escuchado 1000 veces, una música muy de pompa y circunstancia, muy adecuada para la época imperial británica, para la época de la reina Victoria, luego lo que se llama la época eduardiana, por el reinado de Eduardo VII. No se las voy a tararear, pero ustedes pueden buscar Pompa y Circunstancias de Elgar. En la época, en Europa, en el resto de Europa, de genios como Debussy, Ravel, Igor Stravinsky, o sea, ¿para qué sigo nombrando? Richard Strauss. Es la época de Cézanne, de Renoir, de Matisse. Es la época de Sigmund Freud, de Albert Einstein. O sea, de dramaturgos importantes. Yo no tengo todos los nombres ni me molesté en anotarlos. Ustedes pueden buscarlos. Pero quiero hacerles una idea de que es una época de gran florecimiento intelectual europeo. Fue, algunos dirían, el momento en que la civilización europea llegó a su culminación, a su cenit, en todos los sentidos, en las ciencias, en las artes, en las costumbres, en las elegancias. La élite europea, y esto quizás es anecdótico, pero para que ustedes se den una idea de lo refinado que llegó a ser ese mundo, el caballero y la señora de la élite europea de ese periodo se cambiaban de ropa varias veces al día según la hora y la ocasión. Había una ropa para el desayuno, había otro tipo de tenida para el almuerzo. En la tarde los caballeros se cambiaban de nuevo ropa. Yo no sé si se bañaban también, creo que sí. Las señoras también se cambiaban permanentemente. La moda era, ahí sí que era realmente un dictador. La moda dictaba de una forma absoluta. Si usted llegaba a un club británico o llegaba a un club francés con la vestimenta que no correspondía, recibía realmente alguna forma de repudio. Todo estaba exquisitamente protocolizado. Las costumbres, los tratamientos, las elegancias mutuas, por así decirlo. El dandismo. El dandy es una figura que llega a su máximo desarrollo en este periodo. El dandy es el señor, generalmente joven, que hace un esfuerzo especial de elegancia y de originalidad en su vestimenta. Dandy era, por ejemplo, Oscar Wilde, otro de los grandes personajes de la época. Habían políticos que eran dandies. Balfour, por ejemplo, uno de los primeros ministros británicos, tenían ciertas maneras de vestirse que eran
dentro de lo que podríamos llamar el estándar, pero con algún elemento original. Este andaba siempre con un heliotropo, una flor muy bonita aquí en el vestón. Otro usaba un sombrero, siempre había que usar sombrero, con un color especial. Bueno, era una época de exquisitos refinamientos para la élite. ¿Y pero qué pasaba bajo la élite? Se preguntarán ustedes. Bueno, lo que pasa siempre debajo de la élite. No lo pasaban tan bien. Las masas laborales, fabriles y el campesinado europeo, al contrario de lo que dicen algunos que siempre espetan la frase los ricos más ricos y los pobres más pobres. No, los pobres no eran más pobres, evidentemente. Los pobres lentamente habían ganado niveles de vida superiores. Incluso el obrero fabril de las ciudades como Londres o como París, que vivían, según lo pinta la literatura y el cine, que ustedes pueden ahora, cuando se pintan esas épocas, vivían en unos conventillos repelentes, pero aún eso era superior a como habían vivido sus antepasados durante siglos, muriéndose de hambre literalmente. Los pobres eran menos pobres, pero en comparación con los ricos evidentemente estaban en el fondo de la tabla. Esta élite era la que tenía una belle époque. Los otros no tanto. Habían unas clases medias que habían estado creciendo, que trataban de imitar a los de arriba, a las élites, y que vivían mucho mejor que sus antepasados, pero esas clases medias eran muy pequeñas. Digamos que la élite sería el 2-3% de la población a todo reventar, y las clases medias a todo reventar un 10%. Digamos que un 15% de la población disfrutaba más o menos de los adelantos y las invenciones y las riquezas de la Belle Époque. Los demás, mucho menos. Aunque ciertamente que se desarrollaron en la Belle Époque un montón de actividades que también servían para divertir, entretener la vida del proletariado. Obviamente que no vivían tan mal como sus antepasados, pero estaban muy lejos de las élites. Quizás en el pasado se morían de hambre, pero los señores de ellos, sus amos, no eran mucho más ricos. La distancia era menor. Ahora ya no se morían de hambre, pero la distancia era mucho mayor. La pobreza, siempre recuerden, es un tema relativo. Así que esta Belle Époque fue para los de arriba y para los de más o menos arriba. Los demás disfrutaron algunas ganancias. Se dice y se ha estudiado que las masas, por ejemplo, laborales en Francia, en Inglaterra, estaban en mejores condiciones, pero ciertamente eran muy pobres de todos modos y vivían en inglés se dice squalor, en la miseria, en la pobreza. Podían comer, pero barely, ahí a medio morir saltando. Había mucha desnutrición, muchos niños a pata pelada. Era un mundo, digamos, con una distancia social gigantesca. Y antes de entrar a describir qué estaba pasando con estas masas que estaban debajo de la élite, permítanme recordarles, amigos, un segundo bloque. Ideal Service, una empresa muy interesante que lleva a cabo los trámites que usted no puede o no quiere realizar, que son traslados de cosas, documentos de un lado a otro. O sea, algo que usted no puede hacer personalmente, que tampoco por internet. La internet transfiere información, pero no transfiere objetos físicos. No hay teletransportación. Si a usted se le quedó un carnet en un lugar lejano, en otra ciudad, volvió de vacaciones y se dio cuenta que se le quedó el carnet, o se le quedó el celular, o se le quedó no sé qué cosa, no tiene que volver. Ideal Service se hace cargo. Usted tiene una empresa que todos los días tiene que mandar a unos juniors a buscar unos papeles, a dejar unos papeles, y ya esos juniors no van a abasto. Ideal Service. Para todos estos servicios de traslado, de trámites, de diligencias, que usted no puede o no quiere hacer, Ideal Service. Esta empresa ya tiene más de 3.500 clientes, actúa muy bien, es muy eficiente y está disponible para usted incluso si solamente una vez en la vida va a requerir su servicio. No tiene necesidad de firmar un contrato de por vida, mensual, anual, nada. Usted llama, se pone en contacto con idealservice.cl y pide, mire, necesito tal cosa, necesito que me vayan a buscar tal cosa o que me vayan a dejar tal otra, y lo van a atender. Ideal Service, muy innovativo, muy práctico. Y continúo con Invierta en USA. Para los que quieren invertir en Estados Unidos, ya saben que es la manera más sencilla. Usted entra al sitio, le ofrecen franquicias, le ofrecen oportunidades inmobiliarias. O sea, usted ni siquiera tiene que tener en mente que dónde quiere invertir. Le van a ayudar a ellos a encontrar
lo mejor para usted, para invertir. Le van a abrir cuenta corriente en los bancos norteamericanos del lugar donde usted va a hacer la inversión. Le van a conseguir créditos en esa banca para esas actividades comerciales. Lo van a asesorar cada paso que dé. Incluso le pueden conseguir la visa de residencia si usted quiere irse a manejar sus negocios personalmente a Estados Unidos. Todo esto en inviertaenusa.cl. Y continúo con lifebalancechile.com, que es una empresa formada por psicólogos, nutricionistas, etcétera, que se hace cargo de su alimentación de una manera permanente, monitoreándolo todo el tiempo. ¿Cómo opera esta cuestión? Usted se pone en contacto con ellos, van a su casa, le llevan de regalo una botella como esta, que es para que usted se tome 3 de estas con agua al día. Eso es muy bueno. 3 botellas de agua. Llevan una maquinaria especial, unos instrumentos especiales que no los tiene nadie más en este país, y miden todas las variables de su cuerpo. No solo el peso, miden todo. La cantidad de grasa que hay en su cuerpo, todo. Hablan con usted y le preguntan qué es lo que usted quiere. ¿Cuáles son sus problemas de salud? ¿Tiene diabetes acaso? ¿Tiene problemas de respiración? ¿Tiene problemas de dispepsia, como se llama esa enfermedad antes? ¿Tiene acidez estomacal? ¿Cuáles son sus problemas? Y con toda esta información, más los datos registrados por esas máquinas, ellos se retiran, estudian el asunto y finalmente le entregan a usted una especie de cartilla, una pauta alimenticia, que además se la van a monitorear todo el tiempo. Hay una línea abierta, usted puede consultar en cualquier momento, cualquier día, desde donde sea. Señores, en este momento me están sirviendo un plato de machas a la parmesana. ¿Cuántas puedo comer? ¿Vale la pena que las coma? ¿Qué onda? Todo monitoreado. Usted es seguido en su dieta. No queda, digamos, dependiendo simplemente de una pauta que usted clavó con un chinche en un muro. lifebalancechile.com. Antes de entrar a la... Bueno, ya les dije ya que los pasados siempre se ven mejores de lo que son. Creo que esto lo he dicho 1000 veces, pero lo voy a repetir porque creo que es cierto. Esto es como cuando uno está a la orilla, en la costa, y mira hacia el horizonte, el mar, y se ve plano. Y esa es la impresión que uno tiene, que es plano, que uno podría caminar sobre las aguas, poco menos. Pero uno se interna y se da cuenta que ese plano es engañoso, una ilusión óptica, y que el movimiento es permanente, y hay de usted si no tiene resistencia al mareo. El pasado se ve plano, uno se olvida de todos los desastres que ocurrieron, uno quiere olvidarse de ellos, se difuminan, o si se acuerda, usted por lo menos no los está experimentando y por lo tanto es una cosa distinta. Se convierte en un conocimiento, en algo intelectual, no en una experiencia vital. Entonces todos los pasados son edades de oro, todos los pasados son Belle Époque, etc. Como decía además, la sensación de las élites europeas de que estaban viviendo una época especial tenía fundamento por todo lo que les he dicho, los adelantos de la gran riqueza que se había acumulado. Y por otro hecho que no les he mencionado, que se los menciono ahora. Efectivamente, en el siglo XIX, y llegó esto a su madurez precisamente ya a finales del siglo XIX, por primera vez la historia entera de la humanidad pasó a una etapa distinta. Se liberó de la fuerza gravitacional de la agricultura. Hasta el siglo XIX, principio o final del siglo XVIII, toda la historia humana, de todas las sociedades, de todas las civilizaciones, de todos los imperios, se basó en la agricultura. Era la actividad principal. El 90% de la actividad económica era la agricultura. Y nada más. Un poco de artesanía, un poco de, construcciones, comercio, pero lo básico era la alimentación, la agricultura. Había una inundación, había una sequía, había un problema, y esa sociedad entraba realmente en una crisis brutal. En el siglo XIX, por primera vez, la humanidad en su conjunto, por lo menos los países más avanzados, o sea, Europa en ese momento, salen de esa etapa agrícola y entran en la etapa industrial. Así como ahora salimos de la etapa industrial y entramos en la etapa digital o informática. Eso era un hecho, es un hecho. Y así lo sintieron los contemporáneos de esa época. O sea, su sentimiento de estar viviendo algo muy especial era correcto.
Lo de la arrogancia, lo de la fanfarronería, la sensación de que eran una raza elegida, que eran un pueblo elegido, que habían venido a desarmar al resto de la humanidad, eso es otra cosa. Pero efectivamente esta sensación tenía ese fundamento sólido. La historia humana se estaba liberando de la economía básicamente agrícola. Así como ahora podríamos decir que la economía humana se está liberando o está dejando atrás, no es que se haya acabado, se haya terminado, sino que ya no es lo relevante la fabricación física de cosas, que se ha convertido en un commodity. Ahora, la vanguardia del progreso económico está en las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. Los que no eran parte de la élite, o siquiera parte de la clase media de cierto tamaño, pero todavía de poca monta, vivían en unas condiciones distintas. Vivían en una pobreza relativa, una pobreza que era menos terrible que la que habían tenido sus padres, sus abuelos, sus antepasados probablemente, pero pobreza al fin y al cabo. No olvidemos que la pobreza es un término relativo y que depende además de qué es lo que quieren y aspiran los que están viviendo esa pobreza. Los pobres nunca dicen yo estoy mejor que mis abuelos. Los pobres dicen yo estoy peor que los ricos. Esa es la manera de ver el mundo de las personas, siempre ha sido así. De forma que esas masas que durante siglos no habían tenido otra participación en la política que esporádicas explosiones, las revueltas de esclavos, los motines, los estallidos, o situaciones como la Revolución Francesa, que en el fondo fue una revolución de la pequeña burguesía, no de las masas, aunque fueron usadas. Las masas empiezan a aparecer porque empiezan a hacerse importantes por un hecho muy sencillo. Esta época industrial, por necesidad, estaba enganchando a su tren a las masas proletarias que hacían funcionar las fábricas. Esos campesinos se empezaron a convertir en obreros fabriles, se empezaron a convertir en rodamientos absolutamente necesarios para hacer funcionar, para mantener esa riqueza, ese esplendor de la Belle Époque. Y esas masas, aunque estuvieran en mejor situación que sus padres y abuelos, tenían aspiraciones. En algunos momentos además esas masas la pasaron realmente muy mal. Y esas masas empiezan a hacer notar su presencia, empiezan a haber presiones políticas. Esas masas ya no quedan al margen como el campesino hundido de su localidad, al cual nadie ve, que de vez en cuando se levantaba en una rebelión local que era aplastada fácilmente. Empiezan a estar en todas partes, llegan a las ciudades, conviven con los ricos. Esta era una época, un mundo, que aquí también se vio en Chile en su momento, en que en las ciudades no había esta separación casi de guetos entre distintos segmentos sociales, sino que había una estrecha convivencia en el mismo barrio. Por ejemplo, donde estaban las casas de la gente más rica de Londres, a la media cuadra de distancia habían slum, habían callampa, habían lugares espantosos donde vivían los obreros. Aquí en Santiago se vio lo mismo en un momento dado, a principios del siglo XX, en que los ricos, la gente linda de Chile, de Santiago, vivía en el centro de Santiago, en lugares, en avenidas que ahora son de clase media abajo, se han deteriorado más. Y a la vuelta de la esquina estaban los pobres, los conventillos. Era un mundo muy distinto. El pobre empieza a aparecer por todos lados, empieza a asomar su rostro. Ya no es un personaje lejano, hundido en el campo. Empieza a aparecer, se le topa en la calle, está en la fábrica, nos está mirando mientras pasamos en nuestro carruaje o en nuestro vehículo a motor. Su pobreza se empieza a hacer evidente, empieza, digamos, a rayar la carrocería de ese esplendor. Empiezan a hacerse políticamente más activos y empiezan a presionar por la franquicia electoral. Más gente quiere tener derecho a voto. Empiezan a aparecer los sindicatos y empiezan a aparecer los partidos socialistas, los movimientos socialistas, anarquistas, etc. Y todo eso coexistiendo con esta élite arrogante que después miraría su época como la Belle Époque. Se estaban acumulando nubes entonces en ese mundo. En Alemania, por ejemplo, el partido político más grande era el Partido Socialdemócrata, o sea, sería el equivalente más o menos al Partido Socialista chileno, más o menos, era el partido más grande. Inglaterra tenía un problema, una herida supurante que recién se vino más o menos a sanar y veremos cuánto dura la sanación
a finales del siglo XX, ¿no? El tema con Irlanda. Hubo momentos, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, en que parecía inminente una guerra civil en el Reino Unido, una guerra interna. Se estaba acumulando en algunas regiones de Europa una sensación de decadencia, porque los que habían llegado recién a este esplendor, como en el caso de Alemania, que recién se había constituido como una sola nación en 1870, estaban tomando la delantera tecnológica e industrial, y los ingleses empezaron a ver que se empezaban a quedar atrás. Empezaron a acumularse tensiones económicas y conflictos. Era un mundo colonial, y por lo tanto habían tensiones en la lucha por tener más colonias o hacer crecer las que tenían. Hubo casi una guerra en 1880 o 90, no me acuerdo bien la fecha, pero a finales del siglo XIX, entre Inglaterra y Francia, por el famoso incidente de Fashoda. Si ustedes quieren lo buscan, es muy entretenido, muy interesante, lo buscan en Wikipedia. Fashoda, con SH, Fashoda, que se produjo en África, entre un contingente francés que pretendía entrar a ciertas zonas de África y un contingente británico que llegó justo para obstaculizarlo, porque se suponía que esa era un área de ellos, bajo su influencia. Habían conflictos. Después empezaron a aparecer conflictos en algunas partes lejanas de Europa, pero en Europa, en los Balcanes, con estas naciones como Bulgaria, los serbios, etcétera, que estaban en permanente conflicto unas con otras, y con el Imperio Turco, que estaba en decadencia. Había en situación Austria, el Imperio Austríaco, el Imperio Austrohúngaro ya en ese momento. A partir de 1866, el Imperio Austríaco se convierte en el Imperio Austrohúngaro, después de la derrota con los prusianos. Habían problemas serios en Austria, con los distintos pueblos, estaban surgiendo los nacionalismos. Distintos pueblos querían tener los mismos privilegios políticos que tenían los húngaros con respecto a los austríacos. Había minorías alemanas, había minorías eslavas, había toda clase de minorías con intenciones, aspiraciones nacionales, de que se respetara su idioma, que su idioma se convirtiera en parte del funcionamiento del imperio, educación especial. Habían montones de problemas que se estaban acumulando en el Imperio Austrohúngaro. Había montones de problemas que se estaban acumulando además en el Imperio Alemán, con el Kaiser Guillermo II, ¿sí? O tercero. En Francia vivía en permanente conflicto entre el Estado y la Iglesia, entre los republicanos y lo que aún quedaba de los monarquistas. Estaba el tema del caso Dreyfus, que dividió la sociedad francesa de una manera impresionante. En otras palabras, la llamada Belle Époque estaba repleta de conflictos. Y conflictos serios. Y conflictos que estaban creciendo. Porque esa es una de las características de la historia personal y colectiva de nosotros los seres humanos. Y es que en las llamadas épocas buenas o tranquilas, en el fondo hay ya problemas que simplemente se están acumulando, que no han llegado a la superficie, pero que están madurando como un tumor canceroso, que cuando se revela como tal, a veces es tarde. Y uno lo estaba llevando, estaba creciendo, se estaba expandiendo por años en nosotros. ¿No es cierto? Todos estos problemas, todas estas situaciones estaban creciendo bajo esta apariencia de paz y de progreso, que era real, pero también era real esta otra realidad, este otro plano de realidad, con estos problemas que se mantenían a medio hervor, pero que poco a poco iba la temperatura creciendo, estimados amigos. Se fueron acumulando las nubes de guerra. Los países europeos se empezaron a armar más y más. Esta es la época de los grandes ejércitos de millones de personas, un hecho nuevo en la historia europea, ejércitos de millones, armamentos cada vez más letales. Ya era una norma el rifle de repetición, la ametralladora, los cañones de largo alcance disparando granadas explosivas, los acorazados. Hubo una carrera armamentista entre Inglaterra y Alemania con respecto a la construcción de barcos de guerra. Los alemanes quisieron tener también una flota importante y empezaron a construir acorazados, los Trenhoff. Los ingleses entonces dijeron: ustedes construyen uno, nosotros construiremos dos, queremos mantener nuestra supremacía naval. Había un montón de factores que estaban
Después estaban los roces coloniales, los roces comerciales, los roces políticos internos de todas estas naciones: Inglaterra, Alemania, Austria, Francia. Todas esas cosas se estaban acumulando poco a poco. Poco a poco. No encontraban solución. Cuando llegaba a emerger una crisis un poco mayor, porque hubo varias crisis, todavía tenían una dimensión acotada que permitía resolverla por medios diplomáticos. Entre la 1914 y 1890 hubo unas 3 crisis importantes, varias de ellas detonadas por Guillermo III, el Kaiser alemán, que era un tipo realmente insufrible en muchos sentidos. La política exterior alemana fue siempre muy torpe, muy brutal, muy tosca, y generó problemas. Pero se podían resolver, todavía se podían resolver. Y cada vez que se resolvían, crecía la fantasía de que el mundo había llegado a una etapa de desarrollo en que ya la sola idea de una guerra entre las naciones era ridícula. Todo se podía resolver. Claro, se podía resolver todo lo que se podía resolver, pero cuando no se podía resolver, se llegó a la guerra. Esta es la época de las novelas de guerra entre Inglaterra y Alemania. Tal como ahora ustedes en Amazon pueden encontrar varias novelas, bastantes novelas, de una presunta guerra entre China y Estados Unidos. Yo he leído ya 2 de ellas, ambas bastante mediocres, pero entretenidas. En esa época se escribieron novelas en que los alemanes aparecían invadiendo Inglaterra. Siempre era esa historia. O en otras novelas hechas en Alemania eran los ingleses los que invadían Alemania, etc. Los escritores en general siempre ven más lejos que los llamados cientistas sociales, que están atrincherados en sus academias y empaquetados en sus doctrinas convencionales. No se atreven a imaginar cosas mayores para que no se rían de ellos los colegas. Los escritores no tienen esos problemas y son capaces de imaginar y ver más lejos muchas veces. Bueno, hubo un montón de estos escritores que vieron más lejos y escribieron 10, 15 o 20 años con anticipación la guerra entre Alemania e Inglaterra, que fue parte de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Entonces, ya ven ustedes, podríamos decir, haciendo un símil, un paralelo un poco menos glorioso, digamos, con lo que pasó en Chile durante el periodo de la Concertación. Fue a nuestra vez poco. El país creció mucho. La pobreza empezó a ser derrotada, por lo menos la pobreza cambió de carácter, ya no eran chiquillos a pata pelada muriéndose de hambre en poblaciones callampas, cambió completamente de tesitura. El país vivía en paz, el conflicto político era mínimo, la Concertación una y otra vez, 4 veces seguida, ¿no?, elegía presidente, pero por debajo se estaban acumulando problemas. El problema de la Araucanía ya habían emergido estos primeros grupos, hablando de la autonomía o hablando de las tierras, todavía la cosa en tono menor. Se estaban criando las generaciones de jóvenes que se hicieron ya mayores y votaron ahora, se estaban criando sin la educación disciplinaria necesaria, que ya había sido destruida, pero nadie notaba nada. Los cabros chicos todavía no hacen mucho daño, digamos. Ahí estaban simplemente educándose, entre comillas, con la televisión, después con la internet. Pero estaban creciendo y se iban a convertir eventualmente en jóvenes y luego en adultos jóvenes, que iban a ser activos en política, que iban a manifestarse, que iban a aparecer finales, digamos ya el 2010, por ahí. Eso estaba madurando, pero no se veía. Eran niños. Esa generación eran niños. Los temas aspiracionales, todos los temas políticos, que primero empezaron a reventar en la forma de los temas valóricos, que fue la primera señal que yo tuve de que se venía algo grande. Todo eso estaba madurando dentro de ese periodo que ahora vemos como la Edad de Oro, la Concertación, los periodos de la Concertación. Todos los problemas, todas las situaciones que vinieron a estallar como una explosión de pus ahora, estaban madurando, se estaban criando, estaban creciendo durante los años de la Concertación, y con esa complacencia, la misma complacencia con que los ciudadanos europeos de 1890 o 1900 veían a su alrededor un mundo repleto de invenciones, repleto de progreso, repleto de riqueza, y tiraban por debajo de la alfombra los problemas de la creciente aspiración y presión de las masas, el sindicalismo, los partidos socialistas, los conflictos coloniales, el armamentismo, todo eso. Miraban por otro lado y seguían viniendo los buenos años, pero seguían acumulándose los problemas hasta que finalmente estallaron en la Gran Guerra. Así que la Belle Époque es un periodo muy interesante. Les voy a mostrar. Hay muchísimos libros sobre ese periodo. Es muy interesante además porque hay un buen paralelo entre ese periodo
y lo que hemos vivido, porque ya no lo estamos viviendo. Ya entramos a la crisis grande en el mundo, a la gran revolución mundial, como lo llamo yo a este proceso. Pero, digamos, hace hasta 5 o 10 años atrás, todo el periodo que va, digamos, de 1990 al 2010, esos 20 años, como mínimo, fueron nuestra Belle Époque. Hay muchos paralelos entre ese periodo, cuando parecía también, existía la Unión Europea, el mercado como la Unión Europea, no había guerra, el mundo se encaminaba a un futuro donde no iban a haber conflictos de gran escala, y ya estaban madurando los temas con los fundamentalistas islámicos, estaba madurando el renacimiento militar y despótico, siguiendo una vieja tradición de Rusia. China estaba creciendo y pronto iba a tensar los músculos, como lo está haciendo ya desde el 2010 en adelante, por lo menos. Todas esas cosas estaban ocurriendo. Bueno, para ese periodo yo recomiendo 3 libros. Hay muchos más. Uno, La Torre del Orgullo, de la gran historiadora norteamericana Barbara Tuchman. Ganó el premio Pulitzer. Es un libro fantástico. Yo lo he leído 2 o 3 veces esta vez, que está lleno de notas, y es muy probable que lo lea una vez más. La Torre del Orgullo era sobre todo el orgullo de estas élites, como le estoy diciendo. Aquí dice en la contratapa un brillante panorama de los años previos a la Guerra Mundial, cuando los pobres de Inglaterra trabajaban 17 horas al día, 7 días a la semana, por 13 centavos la hora, mientras los privilegiados vivían en un lujo olímpico, cuando los anarquistas y los asesinos aterrorizaron las naciones, un tema que se me había olvidado mencionar, los asesinatos cometidos por los anarquistas, cuando los jefes del gabinete militar alemán danzaban frente a Guillermo II, no era Guillermo II, en un ballet. Uno de ellos se vistió con un tutú rosado. Fue un escándalo espantoso. Bueno, todo ese mundo está aquí. Es muy impresionante la calidad de este libro. Barbara Tuchman escribía como los dioses, y este libro es uno de sus mejores. La Torre del Orgullo, ese periodo. Luego tenemos de Stefan Zweig, El mundo de ayer, donde especialmente está descrita esta Belle Époque en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Stefan Zweig era un ciudadano austríaco, orgulloso, de origen judío. Habían muchos judíos en el Imperio Austrohúngaro que estaban en muy buena situación. Habían, por supuesto, antisemitas. Siempre hay antisemitas en todas partes. Pero oficialmente no había ninguna campaña contra ellos, ni mucho menos. Los judíos tenían importancia en todos los planos y participaban de la riqueza, del esplendor, de las artes, etc. Stefan Zweig fue uno de ellos, un escritor muy importante. Aquí cuenta de ese mundo de ayer, cómo se desvanece. Y este libro, que estoy recién leyendo, así que no lo he terminado, La Era de la Decadencia, que se centra en Inglaterra, que era el país más poderoso ese periodo. La historia de Inglaterra entre 1880 y 1914, con un grado de detalle impresionante que yo nunca había visto en un libro. Está bastante bien escrito, es entretenido. El grado de detalle es, por así decirlo, explicar a lo largo de varias páginas de este grueso libro este tema de lo que yo les mencioné aquí a la pasada, precisamente ilustrado por sobre cómo se vestían los caballeros y las señoras, y todos los requisitos y los protocolos que existían con respecto al vestuario, según la hora del día, según la clase social. El libro es muy entretenido, es un verdadero catálogo de hechos de todo orden, en todos los niveles, que pintan este periodo que el autor llama de decadencia, porque a su juicio, en este periodo, ya Inglaterra había dejado de ser el que la llevaba en materia industrial y tecnológica. Alemania estaba empezando a ser el que encabezaba. Dice él, las clases altas británicas ya eran menos emprendedoras que rentistas de lo que habían logrado en el periodo previo, especialmente en la era victoriana, etc. Son libros que yo recomiendo, sobre todo los que he leído completo de varias veces. Lo recomiendo, aunque estoy empezándolo, pero hasta el momento me parece que va muy bien. Y yo creo que podría ser una buena recomendación. Estimados amigos,
Sería todo por hoy. Espero que se hayan entretenido. Y quiero contarles además que si ustedes son usuarios de YouTube, van a encontrar un tesoro de material gráfico y cinematográfico sobre este periodo previo a la Primera Guerra Mundial, o sea, de la Belle Époque. Hay montones de documentales o de películas que en algún momento se tomaron en blanco y negro y que incluso en algunos casos han sido colorizadas y puestas al ritmo, como si dijéramos, han sido procesadas para que no aparezcan los tipos con esos movimientos de asalto. Así que parece uno estar viendo una película casi de ahora y ustedes ven cómo se vivían en las grandes capitales europeas, en París, en Berlín, en Londres. Van a ver las personas, la gente, los carruajes, los caballos, los primeros automóviles. Todo ese mundo va a estar frente a ustedes. Es muy interesante. No se lo pierdan. Es increíble ver esa gente, todos muertos hace rato. Todos muertos, los caballos, los perros, los ciclistas, los niñitos que uno ve jugando en un parque en Londres, en París. Todo ese mundo desapareció, todo ese mundo ruidoso, esplendoroso, arrogante, confiado de sí mismo, desapareció. Es bastante nostálgico mirarlo y ver esos rostros y decir, ¿qué fue de ese fulano? ¿Qué le deparaba la vida después de este año en que se filmó 1901? ¿Murió acaso en la Gran Guerra? ¿Murió en su casa? ¿Tuvo hijos? ¿No tuvo hijos? Bueno, en fin, mucho material. Les recomiendo que vayan a YouTube y lo vean. Y sería todo por hoy. Espero que nos acompañen el domingo con Álvaro Sala. Nos vemos.